Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. ¿Cómo están todas, todos? Bienvenidos. Día ¿Todes? frío, sí, pero rico. Daniela. Hola. El frío estimula. No es cierto, a mí también me gusta el frío, sobre todo cuando va a haber una jornada con solcito. Pero claro, mira, ¿sabes cuánto hay ahora según la Dirección Meteorológica No me hagas de Chile, sufrir. Alejandro Guillén? Bajó 2,7 grados. Uy. Yo salí de mi casa con 3 grados, que era la mínima prevista para esta jornada. Uy, se le está cayendo ahí. Se cayendo todo. El micrófono. Ya. Y listo, dele. bajó con el amanecer de esta jornada ya de 4 de septiembre. 2,7 grados, pero vamos a alcanzar los 21. Incluso dicen 22 otros pronósticos. Así que bastante agradable en esta jornada. Día de efemérides, ¿no es cierto, Alejandro Guillén? 4 de septiembre. Bueno, varias. Y contradictorias entre sí. En fin, me quedo con la primera. A ver, ¿con cuál? 4 de septiembre de 1970. Exactamente. Más allá del juicio de la historia, lo que cada uno opine, fue un día Histórico. muy histórico Hay cuando que ganó decir. Allende. Exactamente. Me acuerdo, yo vivía en Antofagasta, sí. ¿Qué edad En el tenía ahí? liceo, no tenía derecho a voto. Era al menos de 21 años. Pero, sí, claro. Un lolo. Pero en el liceo nosotros teníamos debate, había listas del Partido Nacional, de la ADC, la Unidad Popular, y debatíamos y éramos amigos, eso es lo más ¿Y eras bonito político hasta el en día esa de hoy. época? ¿Eras político? Fui presidente de Centro Alumno, Ah, apoyado por la Unidad Popular. mira qué lindo. Ya. Era el chicho Y tú el chiche. del liceo de Tú eras el hombres. chiche. El Claro. chiche del chicho. Puros hombres nomás, me habría gustado un colegio mixto. Bueno, pero esa noche, que fue emocionante para un joven, deslumbrado por las perspectivas que se abrían. Ahora, toda la tragedia posterior es otro cuento. ¿No extrañas esa épica, Guille? De esos años. Mira, lo más cerca a eso, igual ninguno, pero lo más cerca fue el triunfo de Elwin, el Ya. triunfo del no, Ya, perfecto. previo Sí, al triunfo de Elwin. por supuesto. Porque ya sabíamos que iba a ganar Elwin. El triunfo del no, sin duda, pues son momentos de la historia que cambian. Sí. Tú sabes que estás viviendo un día histórico. Chile a partir de hoy cambia. Todo lo que uno quisiera o en la dirección que quisiera ya es otro cuento. Pero que es un día histórico Yo y uno no tiene también lo conciencia cuando está viviendo momentos históricos. Lo del triunfo del no, sí, yo me acuerdo. Yo tenía, no sé, unos 10 años y recuerdo también 5, la alegría de la familia, de las calles, el alivio también. Bueno, pero también 4 de septiembre, donde recordamos ya 3 años de lo que para algunos es el triunfo, por supuesto, del rechazo y para otros la pérdida del apruebo de lo que fue la primera constitución que emergió de la convención constitucional, ¿no? De esa asamblea donde todos ahí teníamos puesta la fe, pero bueno, sabemos lo que pasó, ese 38% versus el 62%. ¿Dónde nos escuchan? ¿Dónde nos ven, Alejandro Guillén? De Arica a Magallanes y aún más de la Antártica al Polo Norte, porque se va por Radio Usach 94.5, canal 50.2 de la televisión digital abierta, además de Diario Usach, TV Usach, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Y con eso usted se transforma en un medio global. Eso, me encanta. Para ponerle color. Digo yo. Bueno, ¿Qué cuesta? La temperatura ya la dije, 2,7, 21 se espera para esta jornada. Mañana viernes, más o menos la misma tónica, 20 grados la máxima, mínima 4. Pero dicen que ya la próxima semana, Alejandro Guille, vendría un nuevo frente o lluvia, al menos acá en la capital. Ver para creer, como Dijo dicen por Santo ahí. Tomás. No sé por qué dicen que lo dijo Santo Tomás, pero... ¿Y quién habrá sido? Porque bueno, Un panadero. hay un debate entre San Agustín y Santo Ah, Tomás en términos de uno dice De la autoría. cree y verás, Claro. y el otro ya es más racional, entonces un poquito trata de demostrar, ¿no es cierto?, la existencia de Dios y qué A sé esta yo. altura, la Y fuente... caemos en la racionalización propia de la modernidad. Bueno, pero vamos a lo nuestro porque no nos contrataron para hablar y ¿no es divagar cierto? tanto. Toda la razón. Voy a ver las Ya. callecitas de Santiago antes de ir con la pregunta del día que ya está alojada en nuestras cuentas de Instagram. Te voy a apagar el aire, sí, porque está Sí, con... me cae el chiflón No, y me porque estoy además empezando a te congelar. tengo que cuidar, tienes que pasar a octubre, me dijiste la otra vez, Sí, no era nada octubre, agosto. sí. A ver, hace 20 minutos dan cuenta que la autopista Vespucio Norte ya cuenta con una conexión desde Maipú a Viña habilitada nuevamente. Es Maipú, a Viña y Valparaíso. Así que hay que tomar la salida 20A por Vespucio Norte. Es una nueva conexión bajo nivel para que ustedes puedan hacer esa ruta. También restricción de pista en
Miguel Carrera, al poniente, esto con Avenida Vicuña Maquena, al sur, debido a colisión de 2 vehículos. Precaución en la comuna de La Florida. Y lo último, te cuento que en Buin hay restricción de pista también en Ruta 5 al norte, kilómetro 33, sector Alcalde Alberto Krum, debido a una colisión de auto con moto. Y la situación genera congestión en esa zona de la comuna de Buin. Vamos con la pregunta del día, Alejandro Guillén. Bueno, hay un nuevo reportaje de, en este caso, Chilevisión. Exacto. Que algo va que tú conoces. en coincidencia con otros canales y otros medios. Y El Mostrador, ¿te acuerdas? El Mostrador, Sí. En varios programas, varios equipos de investigación, que destapa ya con nombre y apellido la red de bots ligados a republicanos que atacaba principalmente a Evelyn Matei, pero que viene operando hace muchos años, de la elección presidencial anterior, usada para denigrar a los rivales políticos de José Antonio Kast. Y esta vez incluso aparece un miembro del directorio de Canal 13. Entonces, bueno, la pregunta es si va a tener consecuencia Patricio Góngora. esta noticia. Exactamente. Nosotros tenemos al menos 3 opciones. La primera es que este reportaje, ¿no?, que destapa esta red de bots ligadas a republicanos, va a afectar a Kast. La segunda quedará en el olvido. Y la tercera impulsará a Matei. Esas son las 3 opciones que puedes responder en @RadioUsach, @TVUsach, nuestras cuentas de Instagram. 7:37, vamos a las principales noticias de esta jornada de 4 de septiembre. Titulares en línea 1. Un presunto error del Ministerio Público obligó a la justicia a cambiar las medidas cautelares de 6 futbolistas que pertenecieron a las divisiones inferiores de Cobreloa, fueron echados todos, que están imputados por una presunta violación grupal. El problema fue que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó que los jóvenes dejarán la cárcel y cumplirán arresto domiciliario total luego de constatarse que el fiscal a cargo del caso no había entregado todos los antecedentes investigativos a la defensa de los acusados, como exige la ley y debe saberlo un estudiante de Derecho de primer año. Y un reportaje de Chilevisión reveló la existencia de una red de cuentas de trolls y bots presuntamente utilizadas para favorecer a José Antonio Kast y hostigar a sus adversarios políticos. Entre los líderes de las cuentas de odio aparece el nombre de Patricio Góngora, director de Canal 13. La candidata presidencial del Partido Comunista y de la coalición de centro-izquierda, el oficialismo, Janet Jara, reaccionó en su cuenta de X al reciente reportaje de Chilevisión Noticias sobre la red de bots y troll de odio y señaló que la manipulación con bots ya no es una sospecha, es una realidad que daña la democracia, instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. Y no sorprende que venga de la ultraderecha. Republicanos son responsables. El segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana rechazó una solicitud presentada por Renovación Nacional para que se declarara la suspensión del derecho a voto del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Por decisión mayoritaria, el tribunal estableció que para suspender al exalcalde de Recoleta su derecho a sufragio se requiere de una resolución judicial firme o ejecutoriada. La ministra de Defensa, Adriana del Piano, confirmó que los 20 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que se negó a embarcar un vuelo Hércules C-130 desde Punta Arenas a la Antártica ya no son miembros de la institución. La secretaria de Estado precisó que las sanciones se debieron a la desobediencia de los funcionarios que en ese momento ni siquiera se sabía cuál era el avión exacto en el que iban a viajar o no. Y el argumento que se dio por ahora, por parte de los exfuncionarios, es que tendría un problema en la marcación del combustible. La mesa técnica de negociación entre la Federación de Cooperativas de Viviendas del Cerro Centinela y la inmobiliaria San Antonio, que buscaba regularizar la megatoma en esa comuna de la región de Valparaíso, finalizó este miércoles sin un acuerdo de compra del terreno ocupado. De esta manera, la ejecución de la orden de desalojo emitida por la Corte Suprema se hace inminente y el terreno está ocupado por más de 10.000 personas, de las cuales, según información del MIMBU, 3.146 son niños y adolescentes, 923 adultos mayores y otros 649 tienen algún tipo de discapacidad. El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones de la líder opositora, María Corina Machado, en respaldo a las acciones de la administración del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Advirtió, si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos, según denunció el presidente Nicolás Maduro. Hay 8 barcos militares estadounidenses con 1.200 misiles y un submarino nuclear
apuntando a la nación sudamericana bajo protesto, que es para contener embarcaciones que trafican drogas. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, elevaron a 370 a los palestinos muertos por hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población. El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que entre la cifra total de muertos por hambre y desnutrición figuran 131 niños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a recalcar que sigue dispuesto a mediar para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, a pesar de las dudas sobre la posibilidad de un encuentro entre los mandatarios de Rusia y Ucrania, Putin y Zelensky, asegurando que si bien Moscú y Kiev aún no están preparados, algo va a pasar. 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Alejandro, yo sé que este tema te interesa muchísimo, no solo lo internacional, sino lo que está pasando con el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha desarrollado una intensa agenda diplomática en el último mes, durante la cual se reunió con sus homólogos de Estados Unidos primero, luego China, estamos hablando por supuesto de Donald Trump y Xi Jinping. Y al término de su visita al gigante asiático, en el marco de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái, Putin volvió a responsabilizar a Occidente de la crisis ucraniana y ratificó la voluntad de Rusia de encontrar una salida política y diplomática. ¿Con quién vamos a conversar, Ale, de este interesante tema? Afírmese bien porque esta es una súper entrevista, viene por supuesto a nivel de las plataformas digitales, con Igor Ernesto Lepe, investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, que es además doctor en historia, investigador de la Universidad Católica del Paraíso, experto en política y cultura, etcétera. Ya lo tenemos en línea, profesor. Desde Alemania. Desde Alemania y desde Santiago. Profesor Lepe, buenos días. ¿Cómo estás, Igor? Buenos días, ¿cómo están? Cada día Acá mejor. Estamos mal. con 6 horas de diferencia. Sí, claro, es ¿y qué tarde. temperatura? Solo porque no saques pica. A ver, Están en Igor. verano. Sí, pues. Bueno, esto ya es como casi la llegada del otoño, el Ah, paso claro, de verano a primavera. otoño, Sí, Sí. pues, así claro. que ya se ve el inicio del terrorífico, de a poco las primeras postales de que se viene el invierno, hojas amarillas, menos temperatura, menos luz. Claro. Oiga, Pero bueno. profesor, y a propósito ¿De de menos las luz? luces y la oscuridad, ¿cómo cayó en Alemania esta cita en China, donde aparecen los líderes de Rusia, de India y de 17 otros países, entre ellos Turquía, ahí en Europa, ahí en el costadito de Europa, para Alemania? ¿Qué significación tiene? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, el recibimiento desde Europa es un poco distinto al de Trump. Trump optó por ningunear un poco los alcances de esta jugada geopolítica de China, porque finalmente lo que quiere demostrar rápidamente China es su capacidad de crear un espacio de contención desde reglas estables, a diferencia de Trump, y ha hecho algunos guiños oponiendo esta lógica a la de Trump, mientras que en Europa ven esto como una amenaza a mediano plazo, y quizá por eso también actualmente hay una reunión. Creo que iba a estar también el presidente de España, que no tuvo algún retraso, un percance con su avión, pero es una reunión de líderes europeos para definir políticas en torno a la crisis de Ucrania, donde obviamente el peso mayor relativo lo tienen Francia y Alemania, que son los que están presionando por cercar a Rusia frente a una actitud un poco más distante que está presentando Trump. Ahora, en este escenario, bueno, después de que Putin, que es el enemigo número uno de Europa y Rusia, a la que se le teme, resulta que lo reciben con alfombra roja en Alaska, que además emite una serie de señales simbólicas, ¿no? Un territorio que cambió de mano por una negociación. Establece el presidente que no es nada terrible transar territorio, por la razón que sea. Por otro lado, Putin deja de salir de ese aislamiento, aparece vinculado con Trump, ahora con el presidente, o sea, el líder de China, de India, de qué sé yo, bueno, Turquía, etcétera.
¿Cómo se ve como reposicionamiento de Trump en Europa? No está tan aislado y tiene aliados fuertes detrás. Sí, Trump, bueno, de partida hay que pensar que Trump tiene una agenda propia, que es una agenda que no se mueve en la larga duración, a diferencia de China y Rusia, que están planificando, podríamos decir, jugadas en el tablero para los próximos 5, 10 años, 15 o incluso más en el caso de los chinos. Trump tiene jugadas muy de corto plazo, algunas veces sus intervenciones duran una semana, 2 semanas, en la lógica del presidente espectáculo. Pero en el caso de Rusia no es una sorpresa que constantemente Trump intenta no enemistarse con Putin, ve cierta también admiración en su impronta, en su forma de actuar, de resolver conflictos. En algún momento se habló también de una suerte de amistad entre Putin y Trump. También ustedes saben que en algún momento también por parte del mundo liberal norteamericano se insinuó que Putin pudo haber incluso metido la mano para arreglar las elecciones, es decir, movilizar opiniones a través de redes sociales y todo lo que se llama como la trama rusa. A favor de Trump contra... Pero, claro, pero Clinton. quienes están tratando de crear una respuesta más organizada y sostenida en el tiempo, más bien está a cargo de Europa, que ya han dado luces, por ejemplo, lo que han dicho los líderes de Alemania y Francia, Sí. Merz y Macron, pero también lo que ha dicho otros personeros de la Unión Europea, por ejemplo, la misma Ursula von der Leyen, de que hay que prepararse para un conflicto largo, un conflicto que no va a parar, por mucho que lo diga Trump en 24 horas o semanas, ni siquiera meses. Es un conflicto bastante más largo. Sí. Igor, por un lado está esta respuesta que hace Putin respecto a esta idea que surge de la Unión Europea de que Rusia plantee atacar en un futuro justamente a algún país de la misma comunidad. Y dijo que era una completa sandez, ¿no? Que parece que son especialistas en películas de terror los europeos. Y por otro lado también le quita el piso al enojo o a la performance que hace Trump cuando dice que están conspirando, tanto él como Corea del Norte, con Kim y China, con Xi Jinping, ¿no? Contra su país. Y ahí también Putin responde como que diciendo que Trump tiene muy buen sentido del humor, que además ni siquiera se habló de él, si se habló bien, o sea, como que en ese sentido son desaires o lo está manejando de una forma particular, porque tal como lo decía Alejandro, luego de este encuentro en Alaska con él y luego se va con sus archienemigos y hace como que él está entre medio de todo, es superior a todo esto. Hay un juego ahí, un muñequeo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, por ejemplo, comunicacionalmente Putin ha evitado constantemente entrar en conflictos con Trump. De hecho, las únicas como divergencias en opinión o incluso algunos comentarios subidos de tono han sido por el expresidente Medvedev, no a través de Putin. Perdón, claro, o su núcleo cercano, el canciller, etc. Pero en el caso europeo, muchas veces Putin habla dualmente. Habla primero lo que sería como su opinión de hacia dónde se dirige el conflicto en términos políticos. Es decir, Putin ve el tema de proteger esta frontera geopolítica entre Europa y Rusia como algo de derecho, algo que se debe hacer por justicia, es decir, evitar que la OTAN llegue a las narices de Rusia, pero además constantemente Putin en la prensa intenta cooptar una parte del público, digamos, de los ciudadanos europeos,
que tienen una sintonía y simpatía por Putin, y esto también es en Alemania. De hecho, Merz hace poco declaró en la prensa suiza que una de las cosas que le preocupaba era justamente la influencia que podría llegar a tener la opinión de Putin en ciertos sectores de Alemania que todavía ven con cierta simpatía estos gestos simbólicos, comunicacionales que hace Putin con un pasado, digamos, el pasado soviético, el pasado de la integración del Estado de Bienestar, en un contexto en que, pese a que Europa, por supuesto, está en un mejor pie que otros países, por ejemplo, en América o en África, sí están sintiendo los efectos de una crisis económica prolongada en Occidente. Bueno, hay mucho lenguaje de acusaciones, de criminal de guerra, dictador en estos días, está muy enredado, pero lo cierto es que la propia Europa va con tendencia fuerte en algunos grupos y organizaciones políticas ultraderechas que van construyendo lo mismo que Trump y lo mismo que Putin y otros países del mundo, un capitalismo que se empieza a decir un capitalismo político, usar el poder político para crear escenarios y ya no los mercados, como venía ocurriendo ahora. O sea, hay un mundo que se está viniendo encima, que en Asia lo lee bien, que el mismo Trump tiene una cierta lógica en eso, pero que Europa la tiene muy dividida, todavía se mueven en un escenario más convencional. ¿A qué se está apostando acá? Mira, en el caso europeo hay podríamos decir, una suerte de programa que es que llaman el cerco sanitario, que es impedir mediante distintos mecanismos legales, parlamentarios e incluso de los medios de comunicación, como sucede en Dinamarca, en Bélgica, la opinión y la amplificación de discursos de extrema derecha. Exacto. Y eso tiene como una especie de consenso bastante amplio entre izquierdas, centro e incluso centro-derecha. Es justamente lo que Trump ha intentado intervenir. No sé si recuerdan cuando hubo un intercambio de opinión, primero entre el presidente saliente de Alemania y luego con el actual, sobre el tema de por qué no se le permite a la Alternativa para Alemania, AfD, que es un partido de derecha dura, un estatus similar al que tienen el resto de los partidos políticos, porque, como se sabe, en caso de que ellos lograran una mayoría importante, y se haría todo este trabajo de cerco sanitario para impedir que tomen el poder. Y es un tema que, por un lado, está siendo cada vez más complicado porque, por ejemplo, hasta hace poco habían llegado a un cuarto de las intenciones de voto, que fue toda una sorpresa este año. Pero en lugares como Sajonia, el poder, el alcance de votos de la AfD es cerca del 38-39%. Entonces es una fuerza que está creciendo a una velocidad muy, muy alta, en algunas regiones de manera muy sobredimensionada. Y fuera de este programa que hablamos del cerco sanitario no existe como un plan B para hacer frente al crecimiento de la derecha nueva, la derecha radical en Europa, lo que también, por supuesto, genera un montón de preocupaciones en la discusión de la prensa. Interesante eso también que nos recuerda de este cerco sanitario que no se ha aplicado acá en la región, en Latinoamérica, donde vemos la verdad. Para algunos una peste de la ultraderecha. Bueno, gracias Igor. Ernesto Lepe, investigador postdoctoral en la Universidad de Berlín, por supuesto en Alemania, desde allá se comunica con nosotros, y doctor en historia, investigador de la Universidad Católica del Paraíso, experto en políticas y culturas. Luego podríamos hablar, si te parece, por supuesto, de la percepción de la Unión Europea o Alemania en particular, ya que vives ahí, de Asia Central y por supuesto de China, porque yo creo que más que la amenaza, ahí está el poder, como recuerda Alejandro Guille. Un abrazo grande, Igor. Sí.
Ya. Abrazos, que tengan buena mañana. Gracias, Buena Igor, tarde un para abrazo y disfrute porque nos lleva delantera. Ya está por el mediodía ya. Ahí por eso son adelantados. Muchas gracias. Chao, que te vaya muy Saludos bien. a todos. Gracias. Chao. 7:55, Alejandro Guille Álvarez. ¿Vamos a una pausa y regresamos? Sí, volvemos. Como MacArthur. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 56 minutos. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parque Med y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio Usach. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta Usach, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico Usach. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión Usach, Aula Records y Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Un presunto error del Ministerio Público obligó a la justicia a cambiar las medidas cautelares de 6 futbolistas de las divisiones inferiores de Cobreloa
imputados por una presunta violación grupal. La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó que los jóvenes dejarán la cárcel y cumplirán arresto domiciliario total luego de constatarse que el fiscal a cargo del caso no había entregado todos los antecedentes investigativos a la defensa de los acusados como exige la ley. Un reportaje de Chilevisión reveló la existencia de una red de cuentas troll y bots presuntamente utilizadas para favorecer a José Antonio Kast y hostigar a sus adversarios políticos, esta vez con identificación de miembros de estas redes. Entre los líderes de las cuentas de odio aparece el nombre de Patricio Góngora, director de Canal 13. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, reaccionó en su cuenta de X al reciente reportaje de Chilevisión Noticias sobre la red de bots y trolls de odio y señaló que la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia, instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, republicanos son responsables, dijo la candidata Jara. El segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana rechazó una solicitud presentada por Renovación Nacional para que se declare la suspensión del derecho a voto del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Por decisión mayoritaria, el tribunal estableció que para suspender al exalcalde de Recoleta su derecho a sufragio, se requiere de una resolución judicial firme o ejecutoriada. La mesa técnica de negociación entre la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela y la inmobiliaria San Antonio, que buscaba regularizar la megatoma en esa comuna de la región de Valparaíso, finalizó este miércoles sin un acuerdo de compra del terreno ocupado. De esta manera, la ejecución de la orden de desalojo emitida por la Corte Suprema se hace inminente. Y el terreno, recordamos, está ocupado por más de 10.000 personas, de las cuales, según información del MIMBU, 3.146 son niños y adolescentes, 923 adultos mayores y otros 649 tienen algún tipo de discapacidad. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, elevaron a 370 a los palestinos ya muertos por hambre a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave y las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria a la población. El Ministerio de Sanidad de Gazatí señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que entre la cifra total de muertos por hambre y desnutrición figuran 131 niños. Una jueza federal de Boston ordenó este miércoles al gobierno de Donald Trump revertir los recortes de más de $2.600 millones en fondos de investigación para la Universidad de Harvard, al considerar que se había violado la ley al utilizar el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales casas de estudios del país. El gobierno chino negó estar conspirando contra Estados Unidos junto a Rusia, Corea del Norte y India y otras potencias. Tras la declaración emitida por el presidente Donald Trump, el desarrollo de relaciones diplomáticas por parte de China con cualquier otro país nunca ha estado dirigido contra terceras partes, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Jigo Yakun, después del enorme desfile militar en Beijing que conmemoró el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. 8:04. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La Comisión de Salud del Senado está cerca de votar en general el proyecto de ley que regula la muerte asistida. Y la propuesta establece el derecho a optar voluntariamente por recibir asistencia médica para morir en casos de enfermedades graves, terminales e incurables bajo estrictos requisitos y supervisión profesional. De este tema, cuyo debate es de larga data y a pesar de que la opinión ciudadana en diferentes encuestas y estudios avala este proyecto que permite además el suicidio asistido y la muerte asistida, vamos a conversar esta mañana con los expertos, con los que saben, la doctora Gladys Borges, presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctora Borges? Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Gracias, doctora, por recibirnos. Bueno, primero preguntarle y si es que nos puede aclarar, porque siempre también hay confusión, hacer un poquito de pedagogía de lo que se está debatiendo hoy en el Congreso, particularmente en la Cámara Alta, cuando se mezclan un poquito las figuras, porque hay países que sabemos, ¿no?, permiten
el suicidio asistido, otros la muerte asistida, y en algunos hay un componente médico, gente del área de la salud involucrada, y en otros no, solo por prescripción, para acabar con la vida en momentos de mucho sufrimiento. Entonces, aclaremos primero lo que se está debatiendo, doctora Borges. De acuerdo. A ver, el proyecto de ley que está en discusión incluye eutanasia y suicidio asistido. Eso también a veces se engloba en el término muerte médicamente asistida o asistencia médica al morir. Perfecto. ¿En qué consiste? La eutanasia consiste en que un paciente con una enfermedad terminal o incurable que tiene un dolor intratable y un sufrimiento y está fuera de las posibilidades terapéuticas, solicita de manera voluntaria, competente, sin coacción y de manera reiterada que le administren una sustancia para morir. Y eso requiere que haya un médico que diagnostique la enfermedad, que defina que efectivamente cumple con esos requisitos estrictos, y después de eso entonces procede en caso de estar de acuerdo con esto o no. Además de que hayan controles de más médicos y comisiones que después lo podemos ver. El suicidio médicamente asistido tiene la diferencia de que en ese caso las condiciones para solicitarla son las mismas, pero el médico allí entrega una prescripción y el paciente se lo autoadministra. Perfecto. Ahora, ¿por qué se llama médicamente asistido? Como ustedes mismos dicen, lo que pasa es que la legislación comparada en general, en todos los países donde se ha legislado con eutanasia o suicidio asistido, se le ha entregado este papel al médico, salvo en Suiza, que es donde el suicidio no es médicamente asistido, sino que puede ser practicado por voluntarios y qué sé yo. Ahora, en este... No sé si quedó claro. Sí, quedó claro, doctora. Sí, pero hay una tercera que no sé si tiene que ver con este proyecto, que es cuando el equipo médico se da cuenta que el paciente no tiene posibilidad ya de sobrevivir, que está sufriendo, y que más bien dejan de seguir haciendo intervenciones médicas. Claro, por omisión. Y, claro, dejan que esto evolucione porque, bueno, le dan calmante y lo tratan. Que me ha tocado verlo muchas veces. Esto se practica en Chile. ¿Eso es legítimo, claro, legal? hay no intervenir. Sí, es legítimo y bueno, mucha gente a eso le llama eutanasia pasiva y nosotros hemos querido en general como aclarar los términos porque existen formas de llegar a enfrentar la muerte que están permitidas como buena práctica médica y no requieren legislación. Y a eso que usted se refiere efectivamente es lo que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico o rechazo, que efectivamente lo que ahí uno hace es cuando llega a darse cuenta que la enfermedad ya no tiene posibilidades de recuperarse, nos sigue haciendo acciones como de encarnizamiento, o sea, no seguir sometiendo a pacientes a terapia invasiva de alto costo, y en ese caso lo que se hace es que el médico dice, mire, yo ya no puedo seguir administrándole tratamientos que no lo van a mejorar, que lo van a hacer sufrir, y entra una fase de cuidados paliativos. Pero el médico no actúa directamente, provocando la muerte, porque la eutanasia es un acto directo, causa-efecto. Se administra un medicamento y a causa de eso el paciente fallece. ¿Y qué es lo que estamos resolviendo en Chile hoy entonces? Ese tema. Yeah. Hoy día existe la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos, la sedación paliativa, el rechazo de terapia. Hoy día lo que se está legislando es la posibilidad de que aquella persona que lo solicita pueda pedir de manera estricta que se le administre un medicamento para matarlo. Y la ley, al permitirlo, va a diferenciar eso de un homicidio, porque la diferencia es, cierto, que es el paciente quien de manera voluntaria y reiterada y sin coacción lo solicita. Doctora Borges, le quiero preguntar por una encuesta que realizaron ustedes a inicio de año del Colegio Médico por estas prácticas, pero antes me quiero detener en algo que usted nombraba y que le escuché, parafraseando el término, al cardenal Chomalín, una entrevista hace un par de días, ¿no? El arzobispo de Santiago dijo, hay que tener mucho cuidado con el ensañamiento terapéutico, que es una práctica indebida de la medicina. ¿A qué se refiere con ensañamiento? ¿Cómo lo toman ustedes también desde el Colmed? No existe eso dentro de la bioética. Se refiere en el fondo a que
hoy día, producto del avance tecnológico, ¿cierto? Los pacientes, los médicos y la sociedad entera espera que mientras tenga la posibilidad de ser conectado a un equipo y un soporte vital, habitualmente yo pueda nunca morir. Entonces, en eso caemos todos a veces, y no somos capaces de llegar a definir este límite que conversábamos antes. O sea, la tecnología es un medio para un fin, recuperar la vida, etcétera. Cuando eso ya no es posible, debemos ser capaces de detenernos. Y la incapacidad a veces en esta idea de que la muerte es un fracaso, de que la tecnología es un bien a usar siempre, se cae en esto que se llama ensañamiento terapéutico, que es dejar conectado ventilación mecánica, diálisis, a esto, qué sé yo, a pacientes que ya solo reciben sufrimiento por esa causa. Sí. Y eso es una práctica correcta, y justamente uno podría decir hoy día como médico que mucho de lo que la gente siente, que le provocamos dolor y sufrimiento, a veces es porque no sabemos indicar de manera adecuada cuándo detenernos en esto que se llama adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico. Doctora Borges, en relación a esta encuesta que ustedes realizaron, porque este es un tema de larga data, realizaron el año 2019. Ya entonces el 77% de las doctoras y doctores de nuestro país estaban a favor de la eutanasia. ¿Cuánto ha cambiado con el tiempo esa proporción? Y si hay diferencias internas, ¿cómo también procede aquí la objeción de conciencia, como hemos visto con el aborto en 3 causales en nuestro país? A ver, sí, ese fue un sondeo de opinión que se hizo a raíz de que había empezado esta discusión, porque nosotros de manera siempre nos hemos opuesto a eso. El Código de Ética se opone y la Asociación Médica Mundial en general aconseja que nunca los médicos participen de esto. Ahí se hizo un sondeo de opinión para saber en realidad si la postura tradicional de los médicos tenía algún cambio, y bueno, sorpresivamente sí se vio que un porcentaje de médicos manifestaba que estaría dispuesto en ese caso. Pero bueno, no sabemos, en realidad en el colegio médico hay como de tres formas de enfrentar esta situación difícil, tremenda, y es que para muchos médicos, igual que para muchos personas, ciudadanos, es imposible entender que la vida pueda ser disponible de parte de cada una de las personas, y por lo tanto se oponen per se a una ley como esta. ¿Y el sufrimiento humano, hay doctora? Otros médicos. Sí, claro. ¿Ah? ¿Y el sufrimiento humano, digamos? Son 3. Ya. Son 3. O sea, no, que como el valor de la vida es un valor indisponible. Depende de otro, de Dios, etcétera, y por lo tanto, nunca una persona, y en este caso tampoco un médico que lo hace suyo, ¿cierto?, podría hacer un acto como este. Otros piensan que es legítimo que algunas personas de la ciudadanía, de la sociedad, piensen que esta es la forma legítima de morir, que pueda yo de manera autónoma decidir cuándo siento que mi dignidad está alterada, pedir que me maten. Y otros piensan que siendo eso perfectible, no tendría por qué ser achacado a la práctica médica, porque no es un acto médico y que por lo tanto bastaría con entender el suicidio o que no sea médicamente asistido. O sea, este es un tema bien complejo para la profesión médica. De hecho, ustedes saben, son pocos países en el mundo que han legalizado esto. Y efectivamente, como me pregunta usted, el espacio para esto es la objeción de conciencia. Cuando alguien en conciencia no lo puede aceptar, debe haber objeción de conciencia. Y también está eso en el proyecto legislativo en discusión. Doctora Borges, esto de la cláusula de conciencia, yo siempre la he entendido como profesional que es un tema del profesional, y son algunas profesiones, no todas, que tienen esta disposición, esta facultad, esta atribución. Pero por un lado está la legítima conciencia del médico y otra de la víctima, en este caso el paciente que está muriendo bajo condiciones atroces que me ha tocado verlo. Entonces, bueno, ¿cuál prevalece? ¿Y qué garantía tiene un paciente si le salen con que todos los médicos, como pasa con el aborto terapéutico, de un centro médico se niegan a practicarlo? Bueno, deberíamos, sí, va a ocurrir, y hemos aprendido de la experiencia de lo que ocurrió con la objeción de conciencia en el aborto. O sea, la objeción de conciencia, como dice usted, un legítimo derecho del
del profesional médico, pero cuando hay una legislación, el Estado tiene todo a su favor para poder organizar el trabajo médico y administrativo de manera que nunca una persona pueda no encontrar esta ayuda que solicita y que se legalizó. Entonces, claro, efectivamente aquí hay que estar atento a que en todos los lugares donde hayan pacientes que lo pidan, esté organizado el sistema de atención para que esto ocurra. Estamos conversando esta mañana acá en línea 1, solo así, voy a marcar y tú preguntas, Ale, con la doctora Gladys Borges, presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico. Ahora sí, Ale, tú te queda algo en el tintero. Sí, doctora, sobre este mismo tema, la Iglesia Católica y los centros médicos de la Iglesia Católica particularmente, y me imagino que de otras congregaciones religiosas, hablan de la conciencia institucional. Sí. Yo entiendo que eso no existe, es un invento, y en Chile para el aborto 3 causales me tocó discutir el tema por una razón pragmática y tener los votos suficientes se aceptó. Pero eso, a mi juicio, es absolutamente contradictorio con el derecho del profesional. Lo puso sobre el tapete en el debate el senador Francisco Chaguán, sin ir más lejos. Claro. Sí, efectivamente, o sea, la conciencia es algo personal, por lo tanto uno entiende que la conciencia es personal. Pero en Chile se legisló la vez anterior con objeción institucional y en este proyecto también está. Entiendo que el Ejecutivo ha hecho la propuesta de retirar la objeción institucional y solo dejar la objeción de conciencia profesional, que es la personal. Doctora... Porque, claro, lo que... Sí. Sí, perdón. No, termina la idea y le pregunto al tiro. No, lo que uno entiende que puedan haber instituciones, así como mencionan, que tienen idearios religiosos o qué sé yo, y por lo tanto tendrían derecho a ciertas definiciones. Pero eso no es conciencia objecionosa, no es una objeción de conciencia institucional. Pero Chile lo ha entendido así en la ley de aborto y aparentemente va así en este proyecto de ley, aunque entiendo que el Ejecutivo hizo una indicación para que eso se retirara y quedara como objeción personal. En relación a las voces de un mundo vinculado a la Iglesia Católica, y a propósito que citaba a Chomalí, también se ponen en el tapete y en la discusión como que si fuesen excluyentes, de alguna forma fortalecer aún más los cuidados paliativos. ¿Qué nos puede decir de estos tratamientos? Porque hay gente que cree que es lo uno o lo otro, pero para muchas personas, y lo hemos visto no solo en adultos mayores, sino también en niños y niñas, donde el pronóstico es la muerte inevitable a causa de mucho dolor de ese niño, de esa niña, como hemos visto en la prensa, y de sus familias. Es una agonía que se puede perpetuar. Entonces, hablemos también de hasta dónde llegan los cuidados paliativos. Bueno, sí, efectivamente cuando empezó la discusión de esta ley se llamaba de eutanasia y cuidados paliativos. Y a lo largo de estos años de discusión fue saliendo una necesidad real de que deberíamos tener buenos cuidados paliativos, porque si lo que estamos pensando es que la gente no debe sufrir y que quiere una muerte sin sufrimiento, va a haber un grupo de personas que efectivamente puedan aliviarse con unos buenos cuidados paliativos porque desde su mirada valórica nunca podrían pedir una muerte adelantada. Y entonces muchos van a sentirse ayudados, acompañados en una muerte menos dolorosa, con menos sufrimientos, y por lo tanto el desarrollo de los cuidados paliativos es importante y efectivamente hay que complementarlo. Pero hay que entender que habiendo excelentes cuidados paliativos van a haber personas que no deseen los cuidados paliativos, claro, o que habiendo pasado por los cuidados paliativos no fueron capaces de entregarle el alivio al sufrimiento que ellos necesitaban y van a pedir sí o sí la eutanasia existiendo la ley. Entonces, como un tema de acceso, de justicia por una mayoría, claro, hay que tener todas las terapias necesarias y disponibles de manejo del dolor, y de todas las molestias que tienen los pacientes en estado terminal. Lo cual, insisto, sí, le servirá, le bastará a quien valóricamente no puede hacer otra cosa y espera la muerte, pero para aquellos que piden el ejercicio de la autonomía puede ser que lo rechacen de plano o no les baste. Y entonces son dos conversaciones y dos proyectos distintos. Sí. Ahora, es verdad que la ley de cuidados paliativos salió
sin un presupuesto adecuado. Entonces, claro. hoy día, en realidad, esto va dependiendo del presupuesto anual del Estado, por lo tanto, los cuidados paliativos hoy día tampoco están extensamente a lo largo de todo el país, y por lo tanto, efectivamente, eso habría que mejorarlo para aquellos pacientes que van a quedar bien con eso. ¿Me entiendes? Muy breve, ¿van a actualizar la encuesta interna en el CONMED respecto al apoyo o, en este caso, rechazo a participar de la muerte asistida, doctora? No, esto es un tema muy complejo que en realidad no va a salir así como va. Probablemente va a ocurrir la existencia, y nosotros pensamos que es así, de quién va a ser objetor y quién no. Así que... Pero no van a hacer un nuevo estudio interno. No hay una nueva, porque no va a depender de eso, digamos. Claro, va contra la cláusula de conciencia. Sí. Si la cláusula de conciencia es individual. Y se entiende que uno actúa de buena fe, porque si no, no es un profesional digno. Muchas gracias, doctora Gladys Borquias, presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico y directora desde el año 98 del Hospital del Profesor. Un abrazo grande, doctora. Gracias por conversar con nosotros a esta hora aquí en Línea 1. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta Un abrazo. Chao. 8:21. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. ¿Cómo mueren las democracias? Hoy día el gran debate mundial es que el mundo liberal como lo conocimos está desapareciendo, y todo indica que vamos a lo que algunos ya empiezan a llamar el capitalismo político, donde el poder de los estados, de las grandes potencias, acomoda el mundo y dicta las reglas, y ya las organizaciones multilaterales desaparecen y es el poder. Y lo representa Trump a su manera, ¿no? Y además usando recursos como las campañas falsas. Trump todos los días le miente a los norteamericanos, y los norteamericanos hacen como que le creen porque le quieren creer. Entonces, el problema de las democracias empieza cuando se corroe la verdad, cuando se corroe la ética, cuando ya no se puede confiar en nadie, y cuando hay noticias falsas que impiden un debate racional y entender lo que está en juego. Por lo tanto, el hilo que se destapó aquí es de la máxima gravedad, y el país tiene que tenerlo conciencia. Hace ya bastantes semanas atrás, Paulina de Allende Salazar, gran periodista de la Digo Portales, alumna mía, brillante, valiente, había destapado e identificado con ayuda de expertos grupos que actuaban detrás de las campañas de desinformación, los llamados trolls, perfiles dedicados a sembrar confusión, a ridiculizar, a deslegitimar figuras políticas. Y el blanco predilecto había sido en las últimas semanas, hacia junio, Evelyn Matei. Y le causó un daño enorme, objetivo a Evelyn Matei, eso no lo podemos negar. Más allá de simpatía o no, el daño fue causado. Pero también han dañado a muchos otros. En consecuencia, esto es el primer atentado contra la democracia. Ahora aparecieron otras investigaciones, hace un mes atrás, donde ya expertos en análisis determinaron que estos bots tenían ciertos orígenes, que había toda una estructura y que venía desde el año 2021 en torno a la campaña presidencial para levantar a José Antonio Kast a cambio de difamar a sus rivales. Pero ahora, otra fuente, Canal Chilevisión Noticias, logró avanzar en el tema y reveló identidades que participan de estos trolls y de estos bots utilizados para hostigar adversarios políticos. Y según esta investigación, aparece nada menos que un miembro del directorio de Canal 13 y de profesión periodista, Patricio Góngora Torreblanca. Patito Verde. Patito Verde. Usted comprende que yo como periodista, y fui presidente del Colegio de Periodistas, es inadmisible en un periodista hacer esto. O sea, en las redes sociales cualquiera sube y escribe cualquier tontería y miente, bueno, problema cada uno, pero cuando se toma la profesión de por medio y ocupa un cargo en el directorio de un importante canal de televisión, uno tiene derecho a exigir que el Colegio de Periodistas haga un sumario, aunque no sea miembro del colegio, pero que siente un precedente. No es aceptable aquello en profesionales del periodismo. Podemos discrepar en nuestras ideas, uno será ultrón, el otro para un lado, para el otro será liberal, otro socialista, comunista, lo que quieran. Eso está en el legítimo juego democrático. Pero cuando ya hay una orquestación para destruir la democracia y además se dirige un canal de televisión
y se tiene el título profesional otorgado por una universidad, esa universidad, el Colegio de Periodistas, tiene que pronunciarse. Esto no puede seguir aceptando. Si dejamos que esto pase, nos va a pasar lo que pasa en Estados Unidos hoy. Un país alienado. Se ataca a los medios de comunicación que no comparten opiniones con el presidente Trump. Se cierran las universidades, se les quita presupuesto, se cierran los centros de investigación, se expulsa académicos de fama mundial, algunos premios Nobel. Bueno, ese es el Chile que algunos quieren. Y segundo, yo insisto, más allá de lo que cada uno quiere, el Colegio de Periodistas y la universidad que le tocó el título, algo tienen que decir. Y por cierto, Canal 13 no se puede escudar solo en que no sabía o no darle importancia, porque esto es lo que más destruye la democracia. Así comienza, alterando la verdad. Y estamos viviendo eso en Chile. 8:25. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Es bueno, Alejandro Guille, lo había escuchado. Cuando se enoja. Habla, sí, me gusta cuando te enojas. ¿Ah? Eso me salió como Neruda. Me gusta cuando te enojas. ¿Cómo están, Porque, compañeros? pero eso es cuando calla. ¿Ah? No, sí sé, pero a mí me gusta cuando tú me enojas, no cuando callas. ¿Cómo estás, Gonzalo Espinosa? Bien. Gonzalo, Muy contento de estar acá junto a ustedes. Usted viene siempre contento. Obi-Wan del periodismo chileno, Alejandro Guiller. Sí, y usted... y la princesa Leia. Eso, con los audífonos. La princesa. De princesa nada yo, pero bueno. ¿Cómo que no? No, pues. Usted es una reina. Eso, ahí, por ahí vamos. Sí, ya, estaba pensando que para Halloween podemos venir disfrazados. Ya, pues. Ya, Alejandro, hacemos. Si tú ya te disfrazaste de ya Jedi. con tatuaje. Yo estoy disfrazado. Oye, ya, no lo han mire, visto. Con chaqueta, corbata. En el aniversario, hoy se te cae eso. El Ya no aniversario número 10 de TV USACH, gran actor Alejandro Gran Guille. No actor, solo sí. político, no solo periodista, Hay no un solo futuro ahí. profe. Oye, sí, te quedan súper lindos los tatuajes. Además soy cantante. ¿Sí? Mírenlo. Cantas bonito. Tengo ¿Cantamos el los problema... No, yo canto súper Ya. bien, súper bien. tres? No, se Pero oye me mal. escucha mal. No, mentira, no, No se sé, canta lindo. yo creo que... No sé. Ya, pero Ya, quien va vamos. a cantar ahora es Gonzalo Espinosa. Bueno, saludos a nuestros auditores de Radio Usach. Vamos con el compendio de las noticias económicas del día y vamos a hablar de la variación del precio de las bencinas, el precio de la carne, también súper importante para el 18, y el rendimiento del IPSA. Bueno, ENAP publicó su informe con la variación del precio de los combustibles y para esta semana... estamos ahí, ni fu ni fa. La benzina de 93 octanos no tuvo variaciones, lo mismo la de 97, el diésel tampoco, pero se registró una pequeña alza, O sea, muy la pequeña. noticia. Noticia, de que la parafina subió 3,6 pesos por litro. Eso con el precio de los combustibles. El precio de la carne. Este es un tema que lo estuvimos conversando esta semana en Línea 1 con la flamante ministra de Agricultura, Ignacia Fernández. Exacto. Y les cuento, en el último año, el precio de la carne ha subido más del doble que el IPC. El IPC aumentó un 4,3%, la carne subió un 9,4%. Así que les voy a dejar algunos datitos acá de dónde conviene comprar según el corte. Por ejemplo, el abastero en las carnicerías está costando cerca de 11.000 pesos. En el supermercado está más barato, 8.900 pesos. Así que en ese caso, el abastero conviene comprarlo más en el supermercado. El osobuco en las carnicerías está más barato. ¿Asado de osobuco? Osobuco. O sea, es el corte. La malaya en las carnicerías está más barato también, cerca de 8.000 pesos el kilo, casi 9 lucas. El lomo liso está más barato en el supermercado. Sale 15.000 pesos el kilo. Está caro, ¿no? Pero qué espanto. Sí, les contaba, la ¿Quién carne... me invita a un asado? Yo La no carne de tengo vacuno no. subió No, sí sé que tú no, porque la carne de vegetariano. vacuno subió un 8,9% y el Increíble. corte más afectado es el asado de tira, 46% de El alza. asado de PDI. El as- Oh, ¿Cómo que esto? A que ver, no te aclare, escuchen, aclare. que no te escuchen. Es una carne, ¿no? Sí, po. Es una carne, el asado de A mí me tira. gusta la sí. entraña, ¿no está ahí dentro de precios? Ah, No, súper los cara la entrañas son entraña. carísimas. Me encanta, po. La Esa me entraña gusta a mí. no está Ya, acá bueno. determinado. Así que bueno, tienen que buscar ahí el mejor precio porque no es que la carnicería esté más barato o en el supermercado, sino que depende Sí, del claro. ¿Les corte, puedo hacer una pregunta? por supuesto. ¿Cuál es el rey o la reina de la mesa en Fiestas Patrias? De la mesa, sí. O sea, lo de que la tú mesa. pones para comer. ¿Qué Ah, el alimento, la empanada, po, Alejandro. la empanada? Obvio. ¿Usted? Para mí. Sí, no, completamente la empanada. ¿Por El qué? ¿Y el choripán? Qué rico, Ay, sí. Choripán rico. con Pero el choripán se con come todo el una- año, po. Sí, Claro, también. con pebre, Con pero pebre. pebre con palta.
Pebre con palta, mire. El otro, Con guacamole. el costillar aliñado. ¡Oh, qué rico! Está más barato. Ojo, se puede comprar un tremendo costillar a un precio bastante más accesible que la carne roja. Lo que no recomiendo es el pollo y el pavo para festas. No, ¿no es cierto? No. Porque son de suave, No pega gusto tanto. muy suave. Sí, fome. Uno necesita vivir Los con anticuchos son intensidad. ricos, Los anticuchos, sí. mezcladito. Claro, la chichita y todo eso. Ale, el vinito tinto cuenta esta navegado. noticia porque nos interpela del año pasado, que me las tuve que comer yo, las empanadas, pero estaban muy buenas, te las dieron de regalo, tú te fuiste. Yo venía Y con fue así el en el paquete. que ganaron ahora la mejor empanada. El año pasado mandaron y yo me Los acababa de ir gansos. y se la repartieron y ni siquiera me Pero si guardaron se una, fue. habiendo refrigerador Oye, acá. yo quedé con los jeans pasado a empanada, le traje calentitas que se la dieron de regalo acá en Estación Central, en calle. Ese pedacito creo que ya es Ecuador o Víctor Jara todavía no, Víctor Jara. Bueno, Jara, creo. los gansos, que se coronó como la mejor empanada de estas fiestas patrias en concurso del gremio panadero, y le traje a En Alejandro Estación esas empanadas. Central. po. Ya me dio hambre. Y se fue. Así que la tuvimos que repartir. Claro. Todas las comimos, son exquisitas. Así que, de hecho, aquí las jefaturas podrían ir a Periodista comprar que eso después. le duerme, le come la empanada. Exactamente. Ya, perdón la interrupción, querido compañero. Sí, Sigamos. no, acá el Estamos paréntesis subidos por el de show. empanada me pareció genial. Perdón, el dato. Avenida Víctor Jara, 4660. Casi Ahí llegando. están los- Esa es la norte-sur, ahí ¿no? están ¿Cómo los se gansos. llama? Ahí están los gansos. ¿Pero qué parte es esa? ¿A qué altura? ¿Empanada de ganso? Frente- Llegando a. ¿Cómo se llama la ruta esa? La ruta. Bueno, norte sur, po. no, Rodríguez. Vicuña Maquena, ¿no? No, pues Manuel Rodríguez. ¿Cómo se llama esa grande de al final? Ya, pues sóplenme por interno, me están dejando ahí, pero no me sé ubicar. No es Vicuña Maquena. Bueno, Oye, estoy Víctor confiando, Jara, confiando. 4660. Llegando ahí, Ahí lo a puede la- buscar en a la- Google Maps. a la ruta. Al lado Estoy de medio Osach. perdido. Ya, al Bueno, lado del estadio. Hablemos de cosas positivas para algunos segmentos de la población, y es que el IPSA, que es el principal índice bursátil de nuestro país, superó por primera vez los 9.000 puntos en septiembre de 2025, anotando un alza del 35% en lo que va del año. Así que los empresarios celebran. La gente de a pie Ganando plata, no tanto. Quejándose como siempre. Este repunte se debe principalmente al buen desempeño de acciones de LATAM Airlines, Falabella y SQM. ¿Falabella? ¿Quieren que les ¿Todavía? cuente? Mire, Ya ves. las acciones que más impulsan el IPSA. LATAM con un alza del 80,99% en lo que va del año, en la más transada. Falabella, un alza del 68,33% en lo que va del 2025. Y SQM en su serie B, más de 15% de alza, con un fuerte repunte en el último mes. Así que bueno, el país se cae a pedazos, dicen algunos, pero Sí. parece que no para todos. No para todos, sin duda. Ay, ¿cómo era ese poema del antipoeta Nicanor Parra? Lo de la media, los pan. ¿Cómo El pan, claro. Soy pésima para- Si yo tengo 2 pan y tú no tienes ninguno, La media. la media es que cada uno tiene y un uno pan. tiene pan. Sí. No, pues Alejandro, me dijiste mal. Ya no importa. Hoy es día el Día Bueno, Nacional pero se del Vino entendió. también. Ah, ¿sí? Escucha qué rico el vino. No destacó eso, el chileno. Día del Vino chileno. Sí. Somos el Espectacular. cuarto exportador mundial Me de encanta vino. el vino chileno. Y los Igual. vinos chilenos hoy día están en todas partes. Oye, a 4 lucas uno, pero Sí, para claro. morderlo. Sí, Sí. pero con No vamos- 8, no vamos a hacer propaganda, pero a 4 el de 10 lucas, 5 lucas lucas. Eso de 10. Hay que Ahí hay decirlo. botellitas que de 250 lucas, 300 lucas. Ay, vino, sí, no, ¿eh? si yo lo Sí. encuentro Pero con asqueroso. un vino de 8 lucas, usted No, se No, lo- eso es un con espanto. uno de 8 ya No, estamos. No, muy bueno, sí. muy Uy, bueno. qué rico. Eso Y sí, eso ahora- podemos llevar a tu casa, ¿no? Pero ¿Vinito? yo, más que tomar vino solo, a mí me gusta en fiestas patrias ponerle frutita. Ah, Y ya. ese Borgoña. vino puede ser No te Castonet. dejan, Ale, no te dejan con frutita. Un ponche. Pero el Mucho diseño- azúcar. No, es que la fruta, no con azúcar. Ay, pero el vino y con No, frutilla, te encargo la Tranquila, cantidad de mi azúcar. señora no po. se da ni cuenta, yo le he dicho, ¿cómo se llama esas gotitas de...? Pero ahora ya se va a dar No, cuenta. de- Stevia, le echo ahí. El stevia, Guaca. mira lo que sea, si el vino es bueno. Mataste el vino. Pero no vinos muy caros, porque se pone amargo. Ya. Para hacer esto, vinos comunes, 4 luquitas, le mete y le tira la Ah, no, frutilla. claro, para eso sí, no de caja tampoco. Y si es blanco, piña. No, esto... La sección de Déjeme nomás que coctelería yo de cuando Alejandro Guillet. empiezo... ¿De tinto o todos? Todas las variedades. No, yo soy más de tinto. ¿Y cuál Sí. cepa te gusta? Es que depende del De momento. No, del haga momento, propaganda, el diga maridaje nomás, que bueno. le Pero dicen. estoy hablando el de maridaje. cepa, no de marca. Depende del maridaje. Cepa. Ah, ya, Por María. ejemplo, no Un sé, si Carmener, es con qué una, chileno, con dice. una pasta, ¿Sí? un carmener. Ya, muy bien. Si es con Ay, una te carnecita, salió. Cabernet Sauvignon. A mí Ya. el Cabernet Oye, me Sauvignon está dando máximo. hambre. Gracias, Ya, gracias. Pucha, yo quería seguir hablando del Día Gonza, Nacional del Vino. gracias, porque ya Gracias, Gonza. Nos me dio vemos. una sed. Ah, te dio una cena a esta hora. 8:34, vamos a una pausa y regresamos con más contenido. Ya tenemos a nuestra invitada para hablar
de política, de elecciones y de otras efemérides en este 4 de septiembre. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, Nuevas Voces. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio Usach. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, Nuevas Voces. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. ¿No se imaginan el debate intenso que tenemos en el estudio en estos momentos? Hablando de las con canas. nuestra invitada. En un día bien de contraste en la historia de Chile. 4 de sí. septiembre de 1970. Elección de Salvador Allende. 4 de septiembre, ¿cuándo fue? Ya se me olvidó este otro. 2022, pues, claro, el otro. cuando fue derrotado el primer proyecto constituyente. Eso, qué bueno que lo dices. Porque Primero, se después lo olvidan del otro. ¿eh? Vino el del otro lado y también lo derrotaron. Exacto. Somos expertos en decir que no. Entonces, cualquier propuesta, diga que no. Bueno, vamos a conversar con Tatiana Urrutia, candidata actualmente a diputada, Frente Amplio, Distrito 8, bien simbólico, bien importante, grandote. Porque además fue constituyente, entonces nos puede contar. Por el mismo de distrito, este día. por el 8. Exactamente. Exacto. Fue elegida también. Y vamos a recordar brevemente el distrito 8, ¿no? Que contempla las comunas de Cerrillo, Colina, Estación Central, nuestra Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel y Quilicura.
Y bueno, estamos aquí, Tiqui, como tiqui, bien lo tiqui. decías. Tatiana Urrutia, candidata diputada del Frente Amplio, candidata a diputada del Frente Amplio por el Distrito 8 y quien fuera convencional. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy entusiasmada y muchas gracias por el espacio. A ver, aquí Bienvenida. le vamos a bajar el entusiasmo. No, no, va. Vamos a preguntar, porque Mucho desde la café, ¿eh? derrota del primer proceso Sí. constituyente, el llamado progresismo, que no sé exactamente qué significa, o izquierda, centroizquierda, que tampoco sé a esta altura qué significa, como que entró en un estado de depre. Yo creo que se bajó el estado de ánimo, no sé, algo pasó. Y el rumbo del Que- gobierno. Exacto, y el propio gobierno entró en una situación que tuvo que reinventar y en fin. ¿Cuánto cambió eso y cuánto se ha recuperado? Bueno, más que el estado de ánimo, yo creo que estamos viviendo, evidentemente, desde el 2019, un proceso de demanda ciudadana sobre cosas muy elementales como los derechos sociales, la salud, la educación, las pensiones. Y evidentemente hemos tenido un par de procesos muy relevantes, muy importantes para Chile, que han fracasado. Y que han fracasado probablemente por la incapacidad de ponernos de acuerdo, que creo que es la característica que une a los dos procesos. Y claramente uno tiene su corazoncito puesto en donde a mí me tocó por lo menos trabajar en particular en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde debatimos durante un año sobre temas tan profundos como cómo salir de la crisis de la salud. Donde como hablamos la importancia de la educación. Pero claro, había otro fenómeno pasando por afuera del que se desatendió, probablemente desde los mismos partidos, y todos fenómenos que poco se habla del fondo de lo que pasó en el primer proceso, sino que de lado y lado como ellos estaban equivocados, ellos lo hicieron mal, y no se hace un análisis más profundo, porque pareciera que fuera vetado. Hoy día es como hablar del primer proceso, es como evidentemente Y la del ciudadanía segundo habló. no se habla. No se habla No, del exacto. segundo, y creo que Es un ahí hay manejo de algo, agenda. por ejemplo, un análisis importante que creo que ambos procesos intentaron cerrar discusiones. Y lo que se busca hoy día, que creo que es la nueva etapa también, es abrir discusiones. Lo que se logró, por ejemplo, con la reforma de pensiones. Nosotros tratamos de abrir en los dos procesos constituyentes, de cerrar discusiones, como ya un sistema muy cerrado que tenga un camino. En el segundo proceso, otro cerrado que es contradictorio al primero. Y ambos fueron rechazados. Lo que hace este gobierno es abrir una discusión sobre pensiones donde ninguno de los dos sectores quedó muy contento, Exacto. pero logra ponerse de acuerdo y hoy día cambiar la vida de las personas, que finalmente para lo que la política está llamada y que creo que es lo que nos motiva también. Y si bien me notarás que no estoy con un ánimo muy bajo, sino No, que me entusiasma, estamos, me parece raro. por supuesto, me porque está levantando el ánimo. no, por Oye, supuesto, hay que abrir estos procesos para solo dar para cerrar soluciones. este capítulo. Sí, y sí. Sí, dale. Te dejo la pasada. Hoy día me caí bien. Hay un... es que 4 de septiembre. Del primero estoy celebrando. Ya. Hay un libro que habla de por qué fracasan los países o las naciones. Y es por crisis de la élite política, que no es capaz de ponerse de acuerdo ni dar un rumbo, dar dirección, dar sentido. Y hoy día en Chile yo creo que tenemos una seria amenaza de que las cosas, en vez de ir hacia el centro, como menciona en este ejemplo, y algunas expresiones de Evelyn Matei y Janet Jara en los últimos días que me parecen alentadoras, para ser sincero, pero no parece ser lo predominante y por lo tanto caminito al fracaso otra vez. Porque ni la izquierda pudo, ni el Partido Republicano extrema derecha pudo, pero como que la gente igual, no sé si sigue bien esto. Mira, yo creo que si bien tenemos un clivaje que es la élite versus quienes venimos desde otro lugar, creo que es importante, y esto es es impopular lo que voy a decir, pero creo que Me encanta la cosa impopular. los partidos políticos tienen el deber de tomarse mucho más en serio esto, más allá de los eslóganes y más allá de decir como quiénes venimos de la élite o no. Porque en el primer proceso constituyente, por ejemplo, vimos un 63% de esta izquierda que era independiente, y muchos de ellos, militantes y no proveníamos de la élite. Y eso no bastó. Y yo creo mucho en la política institucional. Yo entré a la convención creyendo en los partidos políticos y salí creyendo más en los partidos políticos. Contraintuitivo probablemente, Sí. pero creo que es ahí donde uno se puede hacer una visión del país, y a la hora de confrontar políticas también uno tiene que ceder, pero ahí sabe dónde ceder, porque tiene claro el país que quiere. Cuando solamente se trata de élite versus pueblo,
lo que sucede es que yo empiezo a decir, bueno, para mí como pueblo, que vivo el país en Santiago, en Maipú, para mí lo importante es esto, pero cuando hablo con alguien de Arica, cuando hablo con alguien de Aysén, a lo mejor las importancias son distintas y finalmente termina pasando como un trueque. Entonces yo creo que si bien necesitamos un Congreso que se parezca más a Chile, que tenga una representación mucho más diversa, también los partidos políticos tienen que tener proyectos más nítidos, y eso es lo que se ha intentado también con esta coalición y que creo que representa muy bien Janet Jara, que si bien ella proviene de un lugar que no es la élite, pero también se hace cargo, se posiciona con propuestas, va donde los empresarios a conversar y no va en choque, sino que también a proponer, escuchar, recoger y a reconstruir propuestas de futuro. Tatiana, antes de ir hacia la carrera por la Diputación del Distrito 8 y ver todos los desafíos, como mencionábamos al inicio, y tú irías por la carta del Frente Amplio, y vamos a hablar de todo lo que se trabajó ahí, quién se cayó, quién se enojó, bueno, en fin. Pero para cerrar este tema de el 4 de septiembre y este 62% del rechazo o 38% del apruebo. Se habla ahora de que se quiere capitalizar, sobre todo desde Chile Vamos con la candidatura de Evelyn Matei, a ese grupo que votó rechazo y que toda la gente, incluso de una manera, digamos, fácil, ¿no?, interpretó que era gente de derecha o de centro derecha, ¿no? Otros dicen que es más transversal, qué sé yo. Otra gente ni se leyó la Constitución o le enojó el circo, para algunos, que se vio con algunas figuras en particular durante la convención. ¿Crees que se pueda usar ese recurso, al menos en el discurso, valga mi cacofonía, cuando quiere supuestamente Evelyn Matei ir hacia esa unidad, hacia ese sector, comillas, de centro? ¿Existe? O sea, yo creo que hoy día, si vemos todas las encuestas, sí, yo creo que si vemos todas las encuestas, la gente no se identifica con la derecha o la izquierda. Hay una propuesta, estábamos hablando justamente de estos procesos, que son soluciones que da el sistema político y que terminan no resultando. Entonces, yo creo que hoy día la gente está mucho más ligada a quienes le dan resultados sobre sus demandas. Hay un estudio del año pasado de Katia Araujo donde habla de los sectores más populares que esperan de la política. No es que no estén ni ahí con la política, sino que esperan de la política, solo que se sienten alejados de la institución. Y si van a intentar aprovecharlo, por supuesto, y a propósito del caso contingente de los bots y de las mentiras, que por supuesto ambos procesos, en particular el primero estuvo con esto no quiero culpar a las mentiras del fracaso del primer proceso, pero sin duda estuvo súper cargado. Hasta el día de hoy la gente rechazó porque le iban a quitar las pensiones o la segunda casa. No, sí hubo mucha mentira. Entonces, yo creo que esos intentos van a estar. Yo me alegro que anoche, por ejemplo, en televisión abierta se cuestione al menos qué es lo que sucede, porque finalmente lo que a muchas personas les llega son estas verdades, y creo que ahí tenemos un miedo. Estaban conversando ustedes también antes sobre este tema, la importancia de la información, la importancia del periodismo de calidad, la importancia de espacios como este donde se pueda además dirimir, donde se pueda ética, dar... por favor, que se nos olvida tanto. Sí. Sí, yo creo ¿Qué que ahí hay un ustedes espacio? De lo que pasa con Canal 13, que tiene miembro de su directorio a un señor que participaba activamente de estas campañas de desinformación, nada menos que en el directorio? La candidata Jara se pronunció. Sí, yo creo que nos deja hartas preguntas, como cuáles son estos vínculos, quién mandaba las minutas, cómo se financia, se sabía o no sabía. Yo no me voy a atrever a culpar a Canal 13 en este momento por tener a alguien así. No, yo no digo pero porque pueda no saber. Claro, pero ¿cómo debería reaccionar? Pero hoy yo esperaría un pronunciamiento. Hoy día también estaba escuchando alguna radio ligada y estaban diciendo ellos, como también estamos abiertos, entiendo que no ha habido una bajada editorial. Yo creo que es importante que ojalá se lo tomen súper en serio, profundicen ojalá en esta materia. Y por supuesto, o sea, yo creo que hay canales que han dado ese paso en decir como, más allá de su línea editorial, que uno la puede reconocer, también demostrarle al país que están disponibles a jugar para el lado de la democracia. Yo creo que hay hartas preguntas. Nosotros lo vivimos también, Republicanos no tenía un nombre en la convención en ese momento, pero personas que están ahí hoy día están en el Partido Republicano no fueron a construir, no llevaron propuestas, sino que inmediatamente fue al choque porque era una estrategia. La política, la mentira hoy día es una estrategia, y yo espero que sectores como la centro derecha, yo sé que hay varios de ahí, que los que me he encontrado justamente en estos paneles cuando vengo aquí al programa siguiente, claro, que también están por la voluntad de ganar en la cancha de las ideas y no en la cancha de las mentiras, y yo creo que estamos en riesgo. Aquí invitamos puro trigo limpio, sobre todo nuestro compañero Rodrigo Alcaíno. Tatiana Urrutia, vamos entonces por tu candidatura
a diputada por el Distrito 8, el que también, ¿no? Al que quería optar por el Frente Amplio, pero ahora va por el Partido Comunista, Gustavo Gatica, que estuvo con nosotros. Va a la reelección también Claudia Mix. Se ha hablado que tú contaste con el apoyo de Tomás Bodanovich, así lo dice la prensa. ¿Fue importante el respaldo de un alcalde tan bien valorado por la ciudadanía e incluso de manera transversal para tener este cupo? Sí, yo no le voy a quitar ningún mérito al alcalde, pero también nosotros somos un proyecto que venimos trabajando en este distrito en particular y en Maipú, en Estación Central, con un fuerte arraigo desde hace más de 10 años. No quiero que suene, pero yo estaba aquí antes, no quiero que suene petulante, pero nosotros estábamos aquí antes de Tomás Bodanovich. Venimos construyendo un proyecto donde también Tomás es una persona con la que trabajábamos juntos y en algún momento definimos que él era la persona que podía dar cara en ese momento para esa disputa que queríamos dar en Maipú. Todos trabajamos con ello, entonces, si bien por supuesto hoy día tenemos el respaldo del alcalde, es una construcción que no tiene que ver con que el alcalde eligió a alguien a dedo, sino que más bien es una construcción que tenemos con Vladimir Muñoz, que es el concejal más votado de Chile, también en Maipú, con nuestros 4 concejales, tenemos concejales en todo el distrito. Hay a lo mejor una política que muchas veces no se ve, pero que es esa que, sobre todo los concejales que están muy conectados a diario con la ciudadanía, y es esa fuerza, ese motor el que nos mueve. Nosotros creemos que aquí orgánicamente también este distrito es uno de los más importantes en términos orgánicos para el Frente Amplio y queremos aprovecharlo. Mi construcción es mucho más desde ahí, desde lo local, desde lo orgánico. Yo soy una acérrima militante del Frente Amplio, la construcción hace muchos años, y lo que vemos aquí es una oportunidad de darle esa construcción orgánica para proyectarla hoy día con mi candidatura, mañana con otros liderazgos, así como ha sido en su momento con Tomás y otros. Y desde ahí es donde nos paramos y el partido político, porque aquí el Tomás no tiene un voto en el comité central. Aquí hay un comité central conformado por 108 personas, donde en su mayoría definen una estrategia que es seguir proyectando nuestro proyecto. Sí. Y en ninguna medida, yo escuché cuando estuvo Gatica en este programa, en ninguna medida es un contraste aquello, ni un rechazo. Ahí hubieron conversaciones que, para qué entrar ahora, pero el Frente Amplio definió también apoyar esta candidatura, ver un diseño donde le fuera favorable a él, pero también a nuestro proyecto que harto nos cuesta también ir construyendo a lo largo del día a día. Ustedes son el partido por excelencia oficial, el partido del presidente. Hablando con franqueza, ¿no quedó con una cierta sensación de decepción con el gobierno del presidente Boric? Que incluso la opinión pública hoy día es más crítica que favorable, que produjo un desencanto después de ese triunfo arrollador contra Casco sobre el 60%, por ahí, que anduvieron muy bien, sobre todo en segunda vuelta. ¿Qué queda, qué rescata y qué hay que cambiar? ¿Del gobierno? Sí, de la herencia del gobierno del presidente Boric. Sí, yo de todas maneras muy orgullosa de mi presidente, de nuestro partido, pero también recordar que es un gobierno de coalición. Así como lo han sido la nueva mayoría, la concertación en su momento. Yo creo que nos tocó un país muy complejo después, además de un estallido social, una pandemia. Es complejo ver también cuando todos los titulares son como la economía no crece, pero claro, después de una pandemia, después de un muy mal gobierno en términos de seguridad. Nosotros cuando el gobierno asume, yo trabajé en Interior los últimos años, entonces también conozco la situación del Estado en materia de seguridad, tanto en prevención como en control. Recibimos un gobierno sin ninguna preocupación por las policías. La Subsecretaría de Prevención del Delito se transformó en la vocería de la pandemia. Entonces también se dejó de lado un poco las policías porque se abandonaron las calles. Y es ahí donde y es un poco como también nuestro motive ley en adelante, como cuando el Estado abandona las calles, quienes llegan a apoderarse de que ellas son otros. Sí. Es el narco. Sí. Entonces asumimos un país y hoy día cuando hablamos de estabilización tiene que ver con eso, pero es difícil contrastarlo porque es como antes de la pandemia, después de la pandemia, y cuando se habla de economías pareciera que no hubiera una pandemia entre medio. Decisión. Habla de calle o territorio, porque la calle la gente lo asocia a movilización, el territorio donde la gente vive. Claro, no, yo me refiero a la plaza, donde la gente ya no habitaba en la plaza del barrio, claro, y hoy día hay una organización bien rica en cuanto a vecinos que se están organizando entre ellos, organizaciones funcionales de seguridad que están muy por lo contrario, en vez de solamente pedir policías, que es cierto, están haciendo construcción como
devolviéndose al tejido social, por así decir. Entonces yo creo que hay también hay un análisis que es más complejo de hacer en política. Este gobierno ha estabilizado, ha hecho cambios muy importantes. La ley Papito Corazón, yo como hija de una madre soltera que vivió en los 80 y que mi certificado era amarillo en vez de verde, como mi mamá, por ejemplo, nunca tuvo la posibilidad de demandar al que fuese mi papá biológico, tuvo que sacarme adelante ella sola. Y hoy día a mí me emociona mucho, por ejemplo, tener la ley Papito Corazón. Me emociona mucho saber que hay 52 teletones en poner en modo de montos, que significa que mujeres no tuvieron que pasar por las humillaciones y sacrificios, y probablemente igual, pero a lo mejor un poquito menos que las que pasó mi madre. Y como mi madre, muchas otras en Chile, yo no soy una excepción. Sí, por supuesto. Entonces yo creo que hay cambios profundos, la instalación de un Chile más solidario, por ejemplo, con el tema de cuidado, el aumento de pensiones, con todo lo que significa ceder y probablemente estar en desacuerdo con que se le dio una vida más larga a las AFP, pero al mismo tiempo ver que las personas a partir ya de este mes van a empezar a recibir más lucas. Yo creo que es importante, estamos muy orgullosos. Por supuesto que hay cosas que pudieron hacerse mejor. El escenario cuando se asumió era distinto, los procesos han habido golpes. Yo creo que hay lecciones que aprender en el sentido de cómo reaccionar frente a ciertas crisis. Pero yo lo que veo cuando voy a juntas de vecinos, cuando voy a centros de adulto mayor, ahí no se ve un rechazo acérrimo. La gente entiende mucho más. Claro que es crítico en ciertas materias, pero también entienden que no es solamente un gobierno, que no es solamente un problema que viene hace 3 años. El rechazo del 4 de septiembre del 2022 no es transferible al supuesto rechazo, o sí, que hay, por supuesto. No digo que no exista, pero ese porcentaje al gobierno del presidente Boric. Siempre los plebiscitos de alguna manera se transforman en un plebiscito al gobierno. Sí, pero hoy... Pero yo creo que de ninguna manera. No, también, y en otro análisis, en la convención, nosotros éramos 17 convencionales del Frente Amplio, de 155. Exacto. Entonces tampoco, pero claro, se entiende más a la izquierda. Hoy día en la mañana escuchaba un ex convencional que le hablaba de la lista del pueblo, pero mencionaba... Estaba pensando lo mismo. Mencionaba solamente convencionales del Frente Amplio. Ah, ya, mezcló todo. Una obsesión de hay gente que le tiene tirria al Frente Amplio, ¿eh? Si yo escucho de repente la gente de derecha y es como que, increíble, impresionante. La verdad, muchas veces se pierden las campañas electorales, hay que proteger las reglas del juego limpio. Y por hecho han hecho tanto ruido también respecto a la polémica de Lautaro Carmona, que uno igual puede tener su opinión, pero la han dado para también generar... Porque les gusta decir que la candidata es del Partido Comunista y no de una coalición completa. Exactamente. Sí, además. Bueno, Tatiana. Eso, Urrutia, candidata a diputada del Frente Amplio por el Distrito 8, ex convencional, muchísima panelista también de Enlace USACH con Rodrigo Alcaíno. Aguántanos, Rodri, ya estamos terminando. Gracias por habernos acompañado, Tatiana. Muchas gracias, muy agradable la conversación. Un abrazo, que tenga linda jornada. 8:58, revisamos las actividades para esta jornada. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A la agenda, mire esto, vámonos a Arica, porque tempranito a las 9 ahora mismo se desarrolla formalización de los detenidos por corrupción pública al interior de la Seremía de Bienes Nacionales de Arica. Funcionarios que se ponían de acuerdo para entregar tierras y todo que son del Estado. Así, a las 10 de la mañana el Partido Comunista y sus juventudes rinden homenaje a Salvador Allende a 55 años de su triunfo y de la Unidad Popular y encabezan las máximas autoridades de la colectividad. A las 11, Evelyn Matei participa en actividad ciudadana por aniversario del triunfo del rechazo. Puede que además de declaraciones en reportaje de Chilevisión por estas campañas de desinformación y noticias falsas que afectan a su rival Kast, que hoy día parece el enemigo de todos. Todos están esperando que hable. Resultado de la pregunta del día. Comentábamos, ¿no?, de este reportaje de Chilevisión que destapa red de bots y trolls ligadas a republicanos que atacaba principalmente a Evelyn Matei. Y le preguntamos a nuestro público de Radio USACH y de TV USACH si esto tendrá consecuencias. Cuéntanos. 6% dice que va a impulsar a Matei, 35% dijo que va a afectar a Kast y 59% dijo que va a quedar en el olvido. Pucha, yo pienso igual también, porque tenemos tan mala memoria en este país. En fin, si hemos elegido presidente... El manejo de la agenda de los medios también te pone el tema o te lo saca. Sí, pues. Hoy, déjame ver la temperatura antes de entregar el micrófono y el estudio a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, que nos ha tenido paciencia esta mañana. Uy, subió considerablemente. Partimos con 2,7, ¿te acuerdas? Sí. Ni 3. 9,7. Hace ¿Y a calor cuánto ya. la máxima de hoy? 22. Rico.
pues. Ya, que les vaya muy chaito, bien. chaito, para hacerlo bien. Linda jornada, chao. Rodrigo viene. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.